Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Hoy tenemos un tema que da mucho de qué hablar. Hablaremos hoy sobre la cábala, la mística que hay detrás de todo ello en esta tan gran tradición y su posible relación con la numerología. ¿Qué hay detrás de todo ello, Manuel? Bueno, como sabes, la cábala es la gran tradición mística judía, porque la cábala originariamente es judía, luego ha habido pues, cábala cristiana, cábala musulmana, pero la cábala tradicional es judía, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues hay muchas versiones sobre el origen de la cábala, ¿no? O sea, el primer origen depende, claro, de la escuela cabalística en la que vayas. Los cabalistas creen que el primer libro que se escribió en la historia, mucho antes que la Biblia, es lo que se llama el Sefer Yetzirah, o el Sefer Yetzirot, se traduciría quizá en español. En este libro, bueno, pues los cabalistas, un grupo, creen que lo escribió Adán. Fíjate, el primer hombre que hubo en la tierra, Adán, fue justo después de la creación. Como él recordaba todo el proceso que había experimentado para llegar a ser hombre, pues la creación que había hecho Dios, pues entonces él escribió el Sefer Yetzirah para explicarnos pues exactamente cuál fue el origen de la creación y la formación del hombre. Esta es realmente una aceptación que no está muy generalizada, ¿no? La mayoría de los cabalistas creen que el Sefer Yetzirot lo escribió Abraham, aproximadamente 2000 años después de la creación, se supone. Los cabalistas, es que para no mezclar, consideran que la creación es limitada y tiene un espacio de 6000 años. Primero fue la creación, después vino una época de maduración y los últimos 2 años es la espera de la llegada del Mesías. Entonces, por eso te digo, cuando te hablan de que fue Abraham el que escribió el Sefer Yetzirah, pues bueno, pues todo es posible, no sé si me entiendes. Y la cábala más tradicional que nosotros conocemos es la del estudio del Pentateuco, o sea, los 5 libros de Moisés, que es la Torá, y que, bueno, le fue entregado a Moisés, se supone que aproximadamente en el 1350 a.C., más o menos por la fecha debía de estar por ahí, y a raíz de ahí se desarrolla un libro que lo comenta, que es el libro del Zohar. El libro del Zohar, o en español se traduce como el libro del esplendor. Este libro técnicamente, también depende de las escuelas cabalísticas, ¿no? Se le atribuye a Simón Bar Yochai. Simón Bar Yochai es un judío, rabino judío estudioso del siglo II, que se supone que él estuvo 13 años escondido en una cueva cuando huía de las persecuciones, y entonces escribió el Zohar, que son los comentarios a la Biblia para entenderlo. Sin embargo, el libro no se da a conocer hasta el siglo XIII, alrededor de 1270. Y el libro se da a conocer en Guadalajara, España. O sea, el inicio de la cábala actual que conocemos es un origen totalmente español, aunque en España pues, prácticamente eso se ha desconocido. Hubo 2 grandes escuelas cabalistas en España, la escuela de Guadalajara y la escuela de Zaragoza. También había en el Languedoc francés y en el sur de Francia. Fueron la zona donde la cábala se desarrolló. Entonces, Moshe de León, que hoy en día los estudiosos cabalísticos te dicen que realmente él es el autor del Zohar, del libro del esplendor, y no es Simón Bar Yochai, que utilizó a Simón Bar Yochai en cierto modo como cobertura por todo lo que él decía, para que no fuera pues que era un loco, él que lo había copiado de un sabio. De todas formas, el libro del Zohar, el libro del esplendor, es un libro místico, bastante difícil de entender,
Y aquí nos encontramos con el primer problema para los estudiosos de la cábala no judíos, que todo está en hebreo y arameo. Entonces, acuérdate que una de las bases, ahora veremos, de la cábala es el inicio de la humanidad, ¿no? Y Dios crea el mundo, según los cabalistas, con 32 caminos o 32 sefirot, que son las 22 letras del alfabeto hebreo, más los 10 números, que son los números del 1 al 10. Entonces, Dios, basándose en eso, crea el mundo. Es un poco volver la parte numerológica a la creación del mundo según Pitágoras, que Dios utiliza las secuencias numéricas para la creación del mundo. Entonces partimos de teorías mezcladas, podríamos decir neopitagóricas, neoplatónicas, que se combinan con este misticismo. El hecho de mezclar letras con números para el desarrollo de la humanidad. A partir de este punto, pues, ¿qué es lo fundamental de la cábala? Bueno, la cábala lo que trata fundamentalmente es de explicar por qué el hombre, el ser humano, porque ellos sí creen en un ser humano, no creen en un sapiens, o sea, primer punto de la cábala, todo es pura creación. No da lugar a ningún tipo de evolucionismo, todo es creación, emanación de Dios. Y hablan de una emanación de Dios quizá diferente cuando se habla del concepto de que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Dios nos da una imagen, pero esa imagen no es la nuestra real, como la que estamos en la otra vida. Entonces, primer punto, pura creación. Nada de ciencia, nada de evolución, eso no existe. Hay algunos cabalistas, yo he estado escuchando cursos de cábala, pues acuérdate, yo estudié la cábala por 7 años, la estudié aquí con Shimon Sarfati. Shimon Sarfati, pues él se hizo muy conocido pues porque él era el profesor de Madonna cuando ella estaba aquí en Miami y se hizo, pues, o sea, una estudiosa de la cábala. Pero bueno, volviendo a puntos, la visión de, porque hay varias escuelas, esta escuela es una versión un poco más moderna en la cual dan cabida a cualquier persona que no sea judía. El problema, como te volví a decir, que te encuentras es querer adentrarte en muchos significados de las palabras, porque acuérdate, las palabras judías, los verbos, todo, se dividen en varias partes, varias raíces. Entonces los cabalistas, cuando luego entran en la gematría, que la gematría es la numerología cabalística, pues dividen las palabras, les dan un número y realmente de ahí te sacan unos resultados. Para ellos, los resultados más comunes son si una palabra, digamos, no sé una palabra hebrea ahora qué decirte, pero una palabra que tiene pues 2 raíces. Cuando tú combinas lo que suma esa palabra y encuentras otra que tiene el mismo significado numerológico, ellos automáticamente hacen la conexión. Y por ejemplo encuentran Dios con bondad, Dios con sabiduría, que todas acaban teniendo un significado muy parecido. Pero no quiero extenderme en eso, sino vamos a ver los conceptos de cábala. El primero que te digo es pura creación, ¿no? Yo me acuerdo estudiando un curso de cábala que el profesor decía, mi padre era un hombre, mi abuelo era un hombre. Dice, y su abuelo era un hombre. Entonces, ¿qué es eso de que éramos monos? O sea, no les entra dentro del concepto este de que tú, si eres un hombre creado por Dios, pudieras haber sido un mono. Ellos aceptan que Dios creó muchísimas especies y ahora veremos un poco más en los orígenes del alma, que para mí es uno de los conceptos cabalíticos más interesantes que hay, es el concepto del alma. Nos encontramos delante del mundo judeo-cristiano, ¿no? Que es el mundo que nosotros vivimos y conocemos. Es la única, y no es filosofía, porque ellos no quieren que se les llame filosofía, estudio místico, podemos llamarlo, que cree firmemente en la reencarnación. Cuidado, que eso es un caso único en todo lo que es el judeo-cristianismo. Sí. A ver, explícame. Dentro de la tradición judía sí se acepta la transmigración de las almas, que mueres, naces y vuelves a reencarnar. No.
no se aceptan. Los únicos que lo aceptan son los cabalistas. Okay. La tradición judía no acepta la reencarnación en absoluto. Pero hay una contradicción ahí, porque la mística judía es la cábala. Es el estudio de la tradición judía y de los escritos sagrados. Y ellos han encontrado que se refieren que hay reencarnación. Entiéndeme. O sea, ellos son los únicos, se considera que quizá la cábala pudo ser desarrollada muy fuerte por los esenios, que los esenios era el grupo dentro de Israel, estamos hablando de hace 2000 años, 2500 años, que sí profesaban la reencarnación. Entonces, para ir a este punto tan importante, hay que entender el concepto del alma. El concepto del alma. Cuando tú vienes a la Tierra ahora o hace 2000 años, ese alma ya existía. Ese alma ya existía. No hay nuevas almas. Es el concepto de ellos, que Dios creó todas las almas de una vez. Lo que pasa es que las almas se expanden. Ellos creen que cuando tú vienes a la Tierra, pues solo viene una parte de tu alma. Otra parte se queda en la otra vida. Y es un concepto que yo he desarrollado, como tú has visto en mi libro muchas veces, que es el concepto de la división de las almas. Ellos aportan el mismo concepto. Entonces, cuando entra el alma en el cuerpo, el alma visita el cuerpo mientras dura el embarazo de la mujer, pero no entra realmente el cuerpo hasta el momento de nacimiento. Y te vuelvo a decir, solo entra una parte de tu alma, la parte, que necesita vivir una nueva experiencia. Ellos algunos grupos cabalísticos, van más allá y dicen que nosotros escogemos a nuestro padre y nuestra madre para tener estas experiencias. Esto sabes que es un tema que se ha discutido muchas veces y que, pues es a veces difícil de entender, pero que un grupo de ellos sí que lo creen por la importancia de este alma, ¿no? Porque este alma, cuando te digo, y luego lo más importante para los cabalistas es el nacimiento y la muerte de esa persona, no lo que pasa entre medias, sino el momento del nacimiento y el momento de la muerte. ¿Por qué te explican ellos el hecho de que haya cementerios y que se entierre a la gente? Porque se supone que cuando el ser humano muere, una parte de su alma, muy pequeña, pero todavía se queda dentro de él. Y es la parte que es enterrada con él. Es la única parte que tiene vida. Pero ahí queda una parte de su alma. Y es por eso la necesidad de ir a los cementerios para comunicarse con nuestros seres queridos. Te digo, esto es un concepto muy interesante dentro de la cábala, porque nosotros en el mundo cristiano pues nunca habíamos pensado que el alma pueda quedar dentro de un cuerpo ya inerme, ¿no? Ellos creen que una pequeña parte queda ahí dentro. Entonces es por lo que ellos dicen el visitar a los difuntos, ir al cementerio a visitar a tus seres queridos. Entonces, partiendo de este punto, el alma es, por supuesto, la base fundamental de la vida. El cuerpo solo es un instrumento para los cabalistas. El alma es lo fundamental. Y este alma pues tiene unas características que la definen en los sefirot, ¿no? Es la estructura del alma. Como te decía, la primera parte es, el alma es como una corona. Sí. Perdón, Manuel, los sefirot tienen que ver con el árbol de la vida. Exactamente. Es el árbol sefirótico. Pero ellos se lo aplican al alma. ¿Me entiendes? Porque los sefirot son las 10 emanaciones espirituales que vienen de parte de Dios. Y automáticamente pues nos van a influenciar en nuestra alma. ¿Me entiendes? El árbol de la vida son los 10 sefirot y eso pues se va a aplicar a nuestra alma. Entonces eso se traduciría sefirot como esfera, ¿verdad? Sí, se puede traducir como esfera. Es como el sefirot, la mayoría te lo traducen como sefirot, o sea, tienes que entender así, ¿no? O sea, un sefirot sí es como una esfera, un área que aplican, ¿no? Y esos sefirot son los que van al alma, que es
bueno, en hebreo sería Keter, que es la corona, que es lo que ellos denominan la providencia equilibrante. Lo segundo sería el Hotma, que es la sabiduría. El tercero sería el Bina, que es la inteligencia siempre activa. El cuarto sería el Yesed, que es la misericordia o la grandeza. El quinto sería el Geburah, que es la justicia, la fuerza. El sexto sería el Tiferet, que es la belleza. El séptimo sería el Neshat, que es la victoria de la vida sobre la muerte. El octavo sería Hod, que es la eternidad del ser. El noveno sería el Yesod, que es el fundamento, la generación. Y el décimo sería el Malkut, que es el reino, el principio de las formas, ¿no? Entonces, con estas características del árbol de la vida, que nos aplica a todos, se debe de aplicar al alma. No todas las almas tienen esas características. Unas van a tener unas van a tener la grandeza, otras van a buscar la victoria de la vida sobre la muerte. Todas se pueden interrelacionar, pero no todo el mundo las tiene las mismas características, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Jafer Sefer Yetzirah, o el árbol de la vida, ahí es donde empiezan realmente las contradicciones entre las diferentes escuelas. Te digo, una es volver atrás a la creación, para la creación de este libro. Luego tenemos la más clásica, que creen en Abraham, pero luego la cábala que nosotros hemos estudiado, o la cábala que nos es asequible ahora, es la cábala basada en el Zohar, en el libro del esplendor. Y ahí es donde, como tú me decías antes, pues estudian todos los comentarios de los libros de Moisés. Y de ahí se sacan pues lo que puede ser las emanaciones para la vida, o sea, las lecciones, ¿no? El hecho de tener una buena vida para purificar el alma y poder volver a la reencarnación. Ellos creen que normalmente el alma nunca quiere volver a la tierra, porque las experiencias en la tierra son normalmente experiencias de dolor. Entonces, prácticamente muchas veces esas almas tienen que ser obligadas por el Creador para que vuelvan. Porque cuando están en la otra vida, las almas saben que venir a esta tierra pues es un mundo de sufrimiento para la mayoría de la gente. Esto no es una cosa fácil para nadie. Entonces, las almas se resisten, no quieren venir. Entonces, bueno, pues el Creador, pues, en cierto modo, las obliga a seguir teniendo experiencias. En este punto que vamos, es cuando entra en contacto lo que es la luz, lo que la Kabbalah recomienda, pues lo que es la meditación cabalística, ¿no? Que es una meditación muy profunda y en el cual se requiere, cuando tú logras entrar en un estado profundo de meditación, tu alma abandona el cuerpo y va a conectarse con la luz, porque necesita regenerarse. Entonces, lo que yo me acuerdo estudiando, que decía el profesor, dice, lo que pasa es que no medites tan profundo, porque igual tu alma se va de verdad a la luz por eso, y no quiere volver. O sea, porque realmente vivimos en una situación muy incómoda, ¿no? Los cabalistas creen que durante la noche el alma se va unas horas, se abandona el cuerpo unas horas y va hacia la luz, porque necesita alimentarse, necesita recibir esa luz directamente. Entonces, durante la noche, el alma sale del cuerpo y va a conectarse con la luz y luego vuelve. Y dicen que mucha razón por la cual nos sentimos cansados o desmoralizados en nuestra vida es porque nuestra alma no es capaz de abandonar el cuerpo por un cierto tiempo. Y entonces, pues está hambrienta de luz. Y bueno, pues es lo que pasa, que entonces lo notamos con enfermedades, con ansiedades, con problemas psicológicos, y que ahora quizás se puedan estudiar más fácil. Antiguamente, pues nadie podría saber eso, ¿no? Entonces, el Zohar es un libro, como te decía, escrito en hebreo y arameo, mayoritariamente en arameo, y descifrarlo, leerlo,
salieron como hace 15 años los primeros 22 tomos, eran 22 tomos todos en inglés, y también han salido ya en español, pero tratar de leerlo en español, en inglés, es muy complicado. O sea, por el significado de las palabras hebreas. Las traducciones que se han hecho, me imagino que son buenas, pero te quitan el sentido porque no lo podemos identificar bien. Tratar de entender el Zohar por nosotros mismos, pues como te digo, es una tarea muy complicada. Yo lo que encontré en el Zohar, pero bueno, te digo, no necesariamente lo encontré yo, lo que más me llamó la atención es cuando hablan de la creación del mundo, la creación de las 600.000 almas originales que aquí hemos mencionado en este programa y que yo hablo de expansión y que llegan pues hasta el nivel actual de casi 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, la forma de explicar esto, que es como nuestra alma, pues se ha ido dividiendo, y te digo, no vuelve entera. Por eso es más fácil explicar la población mundial actual para ellos. Porque si dijéramos, si se crearon 600.000 almas originales y las 600.000 estuvieran ahora en el mundo, pues solo podría haber 600.000 personas en el mundo, partiendo de la premisa que ellos creen que todo ser humano, cuidado, tiene un alma. Entonces, lógicamente, el alma tuvo que dividirse. Cuando vas al origen de la creación, esas propias almas también experimentaron en animales. Creen parte de, o sea, de lo que te digo. O sea, es un poco muy parecido a las creencias hindús en ese aspecto, y a pesar de la gran diferencia geográfica que había en esa época, y prácticamente era muy difícil estar en contacto una civilización con otra, pero ellos sí creen que nuestra alma ha sido mineral, ha sido vegetal y finalmente ha sido animal. O sea que hemos pasado por todos los estados de la creación. Y es más, ellos creen que los vegetales, los minerales y los animales también tienen alma. Quizás residuos de nuestra alma primaria que se quedaron allí. Igual como te digo que dicen que una persona que ha fallecido tiene una pequeña parte de su alma que se ha quedado con él, pues una parte de nuestra alma que experimentó con vegetales, con minerales o con animales, pues sigue ahí dentro. ¿Entiendes? Todo esto son discusiones quizá filosóficas que, bueno, pues cualquier persona podría discutir, pero son bases fundamentales para el entendimiento de lo que es la Cábala. Otra parte de la Cábala es lo que siempre se ha dicho que era una ciencia oculta, que era una oculta solo asequible a personas de más de 40 años y que tuvieran una gran educación. Pues sí, al principio sí fue así. Hoy en día no, hoy en día la Cábala está abierta a todo el mundo, pero con la idea que te lo dice cualquier cabalista serio, de que si tú no entiendes hebreo, te va a ser muy difícil encontrar el verdadero significado de la Cábala. ¿Por qué habría esa situación? ¿Hay algún peligro por desencadenar ese tipo de conocimiento, algún tipo de energía? Pues no lo creo. Lo que pasa que lo que ellos no querían era confundir a la gente. Las enseñanzas son enseñanzas muy profundas. Cuando hablas de la creación, del alma, el sentido del hombre en la tierra, si tú esto se lo explicas a pueblos de Israel, del siglo I, siglo II, pues lógicamente no iban a entender nada y lo que iban a conseguir es confundirlos más. Entonces preferían que esto solo fuera enseñado a personas que tuvieran, te digo, ya más de 40 años y una gran educación. Les iba a ser difícil también entenderlo, pero iba a estar mucho más dentro de un área comprensible que, te digo, a un campesino o a un mercader. O sea, no tenían capacidad para entender este misticismo. Entonces es por lo que se mantuvo, en cierto modo, limitada a ciertos grupos. Te digo, lo que nos queda es, quizá fue los esenios, los que más practicaron estos siglo I, siglo II, los que más lo hicieron, ¿no? Y el fenómeno de la Cábala es que permanece escondida por 11 siglos. Desde el siglo II, con Simón Bar Yochai, que es el, como te decía antes, Moshe de León, dice que la escribió,
Pero como te comentaba hace un momento, estudios actuales te dicen que el Zohar fue escrito por Simón Bar Yochai y sus discípulos, ¿no? Pero bueno, él utilizó la figura, de Moshe de León y sus discípulos, pero él utilizó la figura de Simón Bar Yochai pues para darle más credibilidad, ¿no? Él no creía que él pudiera ser considerado un erudito a ese nivel para crear escuela, era relativamente humilde, ¿no? Pero toda la Kabbalah que se desarrolla a partir de ahí ya es la Kabbalah del Zohar, del estudio de la Biblia hebrea, de los 5 libros de Moisés. Y de ahí se tratan de buscar sobre todo respuestas a la vida porque creen que todo está escrito ahí. Existe en el siglo XIV, siglo XV, una Kabbalah cristiana que se desarrolla, pero te digo, llegan a encontrarse con los mismos problemas. Cuando tratan de descifrar las palabras hebreas, pues pueden encontrar similitudes, pero no logran hacerlo. Otro punto de la Kabbalah, lo que tú comentabas al principio del programa, es la gematría, que es en cierto modo la numerología. Es una numerología que yo te he dicho, yo la he estudiado, pero a mí me resulta muy complicada, ¿no? Muy complicada, muy antigua. Y quizás si yo hablara hebreo, pues podría encontrarle más sentido. Las palabras dan unos números. Acuérdate que otra complicación es que el hebreo escrito no utiliza vocales, son puras consonantes, o sea, el origen del mundo, como te decía, según los cabalistas, fue creado. Dios creó todos los caminos y la creación a través de las 22 letras del alfabeto hebreo, que son todas consonantes, y en los números del 1 al 10. Entonces, imagínate, sin consonantes, tendrías que descifrar cada palabra y todos los verbos que a su vez se van haciendo parte de esta palabra. Entonces lo que ellos hacen es desmenuzan las palabras, las dan un número, ese número al final pues, tiene un significado, puede ser 100, 70, 50. Entonces, bueno, yo la he estudiado, como te digo, no he encontrado nunca nada que a mí me haya podido servir, quizá por mi propia ignorancia. Yo no he descubierto ninguna profecía cabalística de algo que iba a venir. Ellos tienen una Kabbalah profética también, pero es siempre las mismas cosas, ¿no? Que si desaparición del pueblo judío, cautiverio, en fin, cosas que a mí personalmente no me dicen nada porque eran cosas que pasaban continuamente. Pero Manuel, ahí hay un punto también que quizá está la cábala externa y la cábala esotérica, porque un punto muy importante que tiene que ver con ello son los 72 nombres de Dios. Y aparte, el nombre impronunciable de Dios, que tiene que ver con el llamado tetragramatón, que es el impronunciable, porque esa es la parte ya donde se puede hablar, que bien lo dices, que quien sabe posicionar las frecuencias numéricas, las vocales, puede desencadenar tal nivel de energía y pues se vuelve parte de la creación. De hecho, en la parte cabalística, una de las cosas que más ha llamado la atención durante muchos años en Europa ha sido la creación del ser humano que se puede convertir como Dios, y en este caso es el golem. En este caso es a donde se genera una figura y se le ponen ciertos caracteres hebraicos o místicos, y le pueden dar vida a esa parte porque tiene que ver con la cábala. Entonces, ¿no será que esa parte misteriosa de la cábala radica en que si la pones al público, le estarías dando pues unas herramientas que los podrían convertir en dioses, en seres que puedan crear y destruir? Bueno, mira, eso es al fin y al cabo lo que hoy en día pues busca la ciencia, ¿no? Que seamos inmortales, que seamos capaces de hacer eso. Pero no, yo creo que el significado final o el significado más claro de la cábala es la relación entre Dios, que es un ser infinito, y el hombre que vive en un universo que es finito. Es cómo eres capaz de llevar a cabo esa relación. Yo creo que ese es el fin fundamental de la cábala,
y entender tu posicionamiento en este mundo. Lo que me refieres del golem y de llegar a ser dentro de la cábala, pues igual hay alguna escuela extremista de la cábala que puede tocar ese tema, pero las escuelas más tradicionales no hablan de eso, porque el hombre en ningún momento se puede asemejar o querer tener, no sé, la facultad de ser como Dios. Eso es una de las primeras cosas que ellos machacan. Dios es infinito e indescifrable, y nosotros pues somos seres perecederos y muy limitados. Entonces, era todas esas historias del golem y eso, pues sí, yo creo que un poco como parte de la ciencia ficción que puede rodear a todo esto, pero la realidad de las enseñanzas cabalísticas es una enseñanza puramente espiritual. En muchos aspectos, pues yo te diría, muy parecida al budismo, en muchos aspectos. O sea, el hecho de la meditación, el hecho de la reencarnación. No se sabe si pudo tener alguna influencia el budismo, porque el budismo pues, es 6 siglos antes realmente de esta explosión cabalística, pero como te digo, ellos hablan de que fue el patriarca Ablan el que desarrolló el Sefer Yetzirah. Entonces ya era 2000 años antes de Cristo y justo 2000 años antes de la creación, porque como te decía, ellos ponen fecha a la creación, que es algo que, bueno, que es único, ¿no? Y ellos creen eso y que van a ser 6000 años, que es un poco lo que yo hablaba en mi libro, ¿no? Es un ciclo en mi libro que dura 6336 años. Pues en cierto modo pues, se acerca un poco a las ideas de ellos en el libro del Sefer Yetzirah, que significa el libro de las formaciones o el libro de la creación, es lo que ellos siguen. La validez de todo esto, te digo, es una validez mística. Hay quien compara un poco a la cábala con ciertas ideas del sufismo que está dentro del Islam, y sí es posible por el hecho de que la zona esta del mundo, de Israel, Medio Oriente, pues en esa época pues todos estaban mezclados, o sea, el sentimiento de naciones y todo eso no es como ahora. ¿Podrías hablar un poquito más qué es el sufismo? Bueno, el sufismo es una doctrina mística que originariamente se cree que la originó Zoroastro, que ya estaba extendida por gran parte de lo que era el Oriente Medio y Arabia, y que cuando llega el Islam en el año 622, pues al final la hace parte dentro del propio, es el movimiento quizá dentro del Islam más, digamos, iba a decir sofisticado, pero no, más espiritual, en el aspecto de cómo encontrar a Dios. Hoy en día ser un sufi, pues no es una cosa que diga yo soy sufi, ¿no? Tienes que hacer grandes estudios para llegar a eso. Una gran parte del sufismo pues se desarrolla en Irán, y entonces es dentro del chiismo, en fin. Es una doctrina también mística, pero que utiliza muchos de estos principios, pero lo que te digo, lo que hace a la Kabbalah única dentro de nuestro entorno es el concepto de reencarnación, porque ni los islamistas, o sea, ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo en general creen en eso. Entonces, yo considero que las explicaciones que dan del alma a través de la reencarnación, pues son unas explicaciones muy avanzadas, teniendo en cuenta la época en que vivían. Para mí ese es un concepto muy importante, y lo que es toda la experiencia del alma dentro del cuerpo humano, ¿no? Cómo ese alma va evolucionando, cómo tiene que buscar pues la grandeza del alma, bueno, lo que te hablan pues realmente todas las religiones. Los cabalistas no se consideran una religión y, como te decía, ni siquiera una filosofía. No lo consideran tampoco una filosofía, lo consideran como que es una realidad, algo único, dado por Dios. Kabbalah
significa recibir. Y a través de Kabbalah estamos recibiendo el mensaje de Dios. Ese es el significado de Kabbalah, recibir. Entonces ellos entran dentro de una serie de conceptos en tu vida, ¿no? ¿Qué es mejor, dar o recibir? Pues depende, porque tú muchas veces das porque tienes la necesidad de dar para sentirte bien. Entonces, ¿cómo debe de sentirse el que recibe? Si es una donación forzosa que tú estás haciendo, pues no tiene tampoco que sentirse demasiado agradecido. Pero si es una donación que tú estás haciendo y a ti te cuesta y esa persona que está recibiendo debe estar totalmente agradecido. Entonces, el punto aquí de los cabalistas es, si Dios nos está dando la cábala para nuestro progreso y nosotros no la aceptamos, pues somos unos desagradecidos. Pero también ellos te hacen una salvedad. Ellos te dicen, la cábala no es para todo el mundo. La cábala solo es para las personas que buscan, aquellas que están buscando algo. Te ponen un ejemplo, dicen, una persona que está tranquila, pues viendo un partido de fútbol y tomándose una cerveza y que se considera que dentro de su mundo pues es una persona feliz, pues no tiene por qué buscar más si eso le satisface. La cábala es una búsqueda, busca de algo de ser mejor y solo para personas que están interesadas en encontrar. Y van a recibir porque la cábala les va a hacer que lleguen a encontrar lo que quieran. Pero una persona pues que no le interesa, por ejemplo, una persona que está viendo este programa y que vive bien, que está tranquilo, que no necesita muchas más historias, que tiene un trabajo, tiene una familia, él está tranquilo, pues no tiene necesidad de irse a buscar nada en la cábala. La cábala es para personas que buscan, que quieren mejorar espiritualmente. Una persona que está tranquila con él mismo no necesita hacerlo. Entonces, esa es una visión, yo creo, muy interesante, que no te hacen, digamos, no quiero hablar de religiones, porque ellos, como te digo, no se consideran una religión, cuando cualquier religión, históricamente el cristianismo, el islam, no el judaísmo, el cristianismo y el islam, siempre han sido proselitistas, solo buscan más adeptos y más adeptos y más adeptos para hacerse más fuertes, ¿no? La cábala no, cuidado, es la teoría. En la práctica tú ves que hoy en día en muchos sitios la cábala se ha convertido en un negocio. O sea, tú ves escuelas de cábala por todas partes, sí, el misticismo. Y cuando te digo, tú te adentras en todo lo que es esto, pues en cierto modo no hay nada nuevo. Yo todo lo que te he contado a ti, no hay nada nuevo que tú y yo no hayamos hablado en otros programas. Todo está ahí, todo está ahí. En las formas de acercarse a Dios, bueno, pues como todas, con buenas obras, siguiendo los mandamientos, respetando a tu prójimo y sobre todo te digo meditando, que eso también es una característica importante, ¿me entiendes? Para ir a conectarte con la luz. Pero por lo general, por otras cosas, pues no hemos visto en la cábala, a pesar de todo lo que yo recuerdo cuando era niño y que se te decía, que si estudiaban cosas que no se debían de estudiar, y no, pues lo único que estudian es el origen, tu propio origen, y la forma de que entiendas que eres un ser finito, vas a nacer y te vas a morir, y son los dos momentos más importantes de tu vida, cómo naces y cómo mueres. Todo lo demás, pues es el bagaje que te llevas, ¿no? Si lo has hecho bien, pues tu alma se irá recompensada y quizá no tengas que volver a pasar por las mismas experiencias, pues porque ya las has superado. Pero eso es muy parecido, tú eres budista, o sea, al budismo. O sea, tú te vas reencarnando hasta que realmente, no reencarnando en el budismo, renaciendo, hasta que realmente ya has superado todo. Pues esto es muy similar, en cierto modo, y como te digo, yo no le encuentro nada de secreto. Te digo, la numerología cabalística de la gematria, pues no te voy a decir que no es interesante, pero a mí no me ha ayudado a encontrar nuevas formas de entender la numerología. No sé si me explico, me parece interesante,
Pero para mí la numerología, y como hablamos en otros programas de las profecías, para mí, si me lo dicen en el pasado, es que esto ya lo había dicho, pues, como hemos hablado, Nostradamus o San Malaquías, pues qué más da lo que hubieran dicho si ya ha pasado. No sé si me entiendes, a caballo pasado, pues no sé, que si las Torres Gemelas, que si... Para mí, pues una profecía, o en este caso la numerología, es que te pueda decir, oye, mira estas fechas, que aquí te puede venir algo muy fuerte. Para mí eso sí sería, pues, no sé, ya no llamarlo ciencia o disciplina, que puede resultar interesante. A mí, te digo, que me vuelvan con cosas del pasado, pues no me arregla nada. Pero ahí, Manuel, entra la pregunta si la numerología y todos los códigos secretos que hay dentro de la cábala, la parte de profetizar que hemos hablado entre lo que es una advertencia para que suceda o para evitar que, o de lo que pueda suceder o evitar que no suceda, ¿qué tanto esas frecuencias o esos códigos secretos quedan en la interpretación de nosotros para poder entenderlos? Mira, en principio te deben de quedar. Que los puedas interpretar, esa es otra historia. Las profecías, los números, las cuestiones cabalísticas están ahí. Que la gente a nivel normal los pueda entender, pues esa es otra historia. Primero, falta de conocimiento. Segundo, falta de interés. Porque todo este tema que estamos hablando de la cábala, pues tiene un cierto interés relativo. Muchas personas que nos están viendo este programa, pues están curiosas a ver lo que es la cábala, a ver qué hay de diferente en la cábala, que ha sido tan así, que parece un misticismo. Y cuando tú lo estudias, y como te digo, yo lo estudié por 7 años, te dan cuenta que solo son enseñanzas, como puede ser una enseñanza cristiana, una enseñanza judía, que son todo muy buenas enseñanzas y que te dicen, bueno, pues tienes que comportarte bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas maldad. Pues sí, yo eso lo entiendo, que son bases de la filosofía y que son bases muy buenas, pero no le encuentro muchas novedades. O sea, bueno, ellos te dicen la percepción de la realidad, que solo percibimos un 1% de lo que en realidad nos pasa. Bueno, quizá decir eso en el siglo I pues podría tener sentido. Hoy en día pues podemos saber que es cierto, que realmente hay muchas cosas que se escapan de nuestro conocimiento. Entonces estas cosas que se escapan de nuestro conocimiento pues son inexplicables. ¿Las podremos entender algún día? Pues yo me imagino que sí, pero de momento no podemos, y eso es lo que ellos se basan, que Dios es incomprensible, que Dios es infinito y que nosotros pues somos meros seres humanos y ni siquiera con un alma completa, sino con una parte de un alma que nos hace más difícil todavía poder entender a Dios, porque si estuviéramos con el alma completa en el origen de la creación y con todas esas vidas acumuladas, pues sería más fácil. Entonces, pues muchas preguntas pues, que te hacen los estudiantes de Kabbalah, pues es las que se hacen en cualquier libro que te habla de reencarnación. ¿Por qué no nos acordamos de nuestras vidas pasadas? Esa es una pregunta típica. Y los cabalistas te lo explican con un ejemplo medio en broma, ¿no? Que te dicen que cuando el alma entra en el cuerpo, está acompañada de 2 ángeles. Un ángel que te ayuda a recordar todo lo que has vivido. Y hay otro ángel que justo cuando estás saliendo en el momento del parto te da una bofetada, es por lo que te dejan esta marquita aquí en el labio, para que te olvides de todo. Es un ejemplo simbólico que te ponen, pero es lo que yo llamo en mi libro el velo del olvido. O sea, tú no puedes venir a una nueva vida con todo tu equipaje de vidas anteriores, porque vete tú a saber lo que hemos podido ser en vidas anteriores. Has podido ser desde una persona fantástica a haber sido un asesino en masa. O sea, no sabemos lo que es y esas partes de nuestra alma. Pero como te vuelvo a decir, dentro del mundo que vivimos, judeo-cristiano,
pues estas concepciones de reencarnación, alma, el origen del alma, a mí es la contribución más grande que me parece que tiene la Cábala dentro de nuestro mundo occidental, ¿no? Que eran temas tabús, o sea, tabús. Y bueno, y coinciden pues con los cristianos en que en la creación, o sea, no creen en la evolución, o sea, es imposible concebir a un hombre como mono, pero sí es concebible que cuando Dios crea las almas, pues los hombres pasen un tiempo con su alma dentro de un mono, porque no había hombres todavía, porque Dios no había decidido crear todavía al hombre. Y después que pasan por esas experiencias, es cuando Dios decide crear al hombre. Como te digo, te dicen a su imagen y semejanza, pero no necesariamente a su imagen y semejanza. Ellos te dicen que es a la imagen y semejanza que tienes antes de nacer, que es diferente a lo que somos como cuerpo humano. Y ellos ahondan más en el tema de la creación. En el mundo hay 8.000 millones de personas, aproximadamente 7.900 ya. Te dicen, ¿por qué ni una sola persona es igual a la otra? O sea, es algo increíble. Si hubiera sido una evolución, ellos creen, pero no, al crearlo Dios individualmente es imposible. Y te ponen un ejemplo, te dicen, mira, 7.900 millones de personas, todos diferentes. Puede haber mellizos y tal, pero aún así tienen diferencias. Si yo te pongo a ti a hacer un ejercicio, que me pintes 1.000 caras, yo te garantizo que tú no eres capaz de hacerme 1.000 caras diferentes. Va a haber alguna que va a ser igual. Ya no te hablo de 7.900 millones. Entonces, eso es prueba de que cada criatura es única y creada por Dios. Que eso, en cierto modo, bueno, pues ayuda mucho a lo que es a los cristianos ese entendimiento también de Dios. A ver, Manuel, ahí sería una pregunta inevitable que tiene que ver en la parte de la creación. Si en el primer versículo de la Biblia se habla del Génesis, a donde hablábamos bien en la otra ocasión del programa, que no es un solo Dios, sino son varios dioses, de los Elohims y el Elohá. ¿Quiénes son entonces quienes crearon al ser humano? Para los cabalistas solo hay un Dios. Solo hay un Dios único. No hay muchos dioses. El concepto de Elohim, ellos dicen que es un nombre más de Dios, uno de los nombres más de Dios, y que da igual que sea Elohá, el plural, Elohim, que solo hay un Dios. Solo hay un Dios único, y que nuestra misión en la tierra es nuestra relación con ese Dios, ser capaz de entenderlo dentro de nuestras limitaciones, pero que solo hay un Dios. Esa es base fundamental de los cabalistas, nada de discusión de varios dioses. Un solo Dios es lo único que hay. Solo hay un Dios, y ese Dios, que fue el primero, pues el que crea al pueblo judío y le da el alfabeto hebreo con sus 22 letras y los 10 números, que son los 32 sefirot, que es los que tú debes de seguir para entender tu vida y el camino hacia, podríamos decir, la iluminación, que es una palabra que... Porque ellos creen que Dios es todo luz, parten de ese concepto. Dios es todo luz. Entonces, cuando Dios da la luz, pues las tinieblas desaparecen. Y eso no quiere decir que no haya mal, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que te dan los cabalistas, ¿no? Que dicen que el diablo pues, está suelto en la tierra, y al diablo le dan un número que es 364. Y dicen que el único día que no está en la tierra es durante el día de la expiación que tienen los judíos. Que ese día sí puedes hacer todo lo que puedas para librarte del diablo, pero por los otros 364 días, pues el diablo está por la tierra y está tratando pues de destruir a lo que son los hombres y alejarles de Dios. ¿Me entiendes? Es que entender lo que es el concepto de la cábala medieval con la cábala actual es muy diferente, ¿no? Porque hoy en día los cabalistas actuales pues tratan de hacerte entender esto, pues como te estoy hablando yo, de una forma mucho más asequible
para los profanos. Como te digo, son gente que hoy en día, pues hay mucha gente que está buscando cosas y la Kabbalah pues es una cosa que está en el medio y que pues ha tenido bastantes gente pues que se ha ido adhiriendo, pero al final lo que van a encontrar pues es lo que te digo, o sea, son enseñanzas, no van a encontrar ningún secreto original. Por ejemplo, para mí, uno de los mejores conceptos dentro de la Cábala es lo que ellos llaman el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, de verdad, es para mí un concepto impresionante. Quiere decir que cuando tú estás dando a alguien que no se lo merece, estás dando algo, esa persona, ese alma, eventualmente se va a volver contra ti, porque sabe que no se lo merece y va a tratar incluso de destruirte. Y es el caso de que si tú tienes a una persona en un trabajo y que es un vago, que no funciona y que lo mantienes por pena, esa persona se va a volver contra ti. En un caso de un amigo tuyo que le estás siempre ayudando, le estás dando dinero, pues porque no encuentra trabajo, ¿no? Eventualmente se va a volver contra ti. Porque porque sabe que no se lo merece. Entonces eso se acaba volviendo contra ti, es lo que ellos dicen, su alma se vuelve contra tu alma, porque sabe que le estás dando algo que no se lo merece, es lo que ellos llaman el pan de la vergüenza. Para él es una vergüenza estar recibiéndolo constantemente. Entonces va a llegar un momento en que tenga que romperlo, y cuando lo rompa va a ir contra ti. O sea, eso me parece un concepto muy avanzado, ¿no? No sé si se estudia en psicología o algo así, pero me parece muy bueno y lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Nos pasa con algunas gentes a los que más has ayudado y que eventualmente se vuelven contra ti. O sea, tú no sabes por qué, pero te está ayudando y de repente se vuelven contra ti. Pues es eso, es porque les estás dando mucho más de lo que se merecen y el alma no lo puede aguantar y decide volverse contra ti. Porque no le estás ayudando a crecer, es la respuesta de los cabalistas. Tú, ayudando a esa persona permanentemente, no le estás ayudando a crecer, que salga y que se busque su propia vida. Lo estás manteniendo, pero lo estás manteniendo en una situación que no es real. Entonces, para mí ese es uno de los conceptos dentro de la Cábala que más me ha llamado la atención y que he escrito sobre él en alguno de mis libros, ¿no? Porque sí me parece un concepto que yo le agradezco a la Cábala, ¿me entiendes? Igual que te digo, en numerología, pues la verdad no he aprendido nada. O sea, yo he aprendido mucho más con escuelas como la Rosacruz o este tipo de escuelas o numerología más normal, numerología clásica, que he aprendido en la Cábala. Porque la Cábala, te digo, me resulta incomprensible quizá por mi propia ignorancia del hebreo. Pero ellos dicen que tiene mucho significado, te encuentran palabras, te encuentran cosas y ellos le dan un valor y como cualquier estudioso pues tienes que aceptarlo, que te lo creas o no, esa es otra historia, pero aceptar su forma de hacerlo, porque es una forma muy empírica y muy seria. Manuel, ya perfilándolos hacia el final del programa, los números que puedan tener una trascendencia, hablas del número 22, como es el título de tu libro, 22, la guerra de los dioses. Exactamente. ¿Qué tiene de significado el número 22? 22, lo hemos hablado aquí varias veces, es un número maestro muy importante. Acuérdate que en numerología hay 3 números maestros, 11, 22 y 33. 11 es siempre un número de desafío. 22 es quizá la combinación perfecta. Y 33 es una combinación de 22 más 11, que puede salir de un lado a otro. El número 22 para los cabalistas es el origen del mundo. En mi libro también con 22 dioses. O sea, ellos utilizan las 22 letras del alfabeto hebreo y yo utilizo 22 dioses. O sea, el concepto, puedes decirme que es muy parecido. El número 22 indica inicio, formación. O sea, es algo muy serio, ¿no? Creación. Porque para ellos el libro del Sefer Yeshirat es el libro de las formaciones, el libro de la creación.
pero es el número 22. Pueden ser las 22 letras hebreas, en mi libro Los 22 dioses, en algunos programas que hemos hablado del número 22. Es un número que tiene muchas respuestas. Tiene muchas respuestas. Entonces, pues es curioso, te digo, que ellos escogieran eso como el inicio del mundo, ¿no? Las 22 letras o sea, que las 22 letras, el alfabeto hebreo, se lo dio Dios. O sea, el pueblo judío cuando nace ya tiene alfabeto, que es un caso único en la historia. Nadie más nació con alfabeto. Los alfabetos se fueron desarrollando, pero según los cabalistas, para el pueblo judío, en las 22 letras del alfabeto hebreo ya era la explicación del origen del propio mundo y ya tenían también 10 números. O sea, ya era una combinación de letras y números para ayudarnos a desarrollar nuestra vida. Me parece muy interesante, no sé si me explico, pero te digo, la cábala en sí es esotérica, pero no, ya no es secretiva. O sea, que me digas que era secretiva y secreta. Imagínate en la época de España, cuando nace la cábala en 1270, cuando se desarrolló allí, estudiar que el alma se reencarna, que va y viene, en una sociedad ultracatólica. Pues era complicado hablar de estas cosas, aunque fueras judío. Era una herejía. O sea, era una herejía, ¿no? Aunque en esa época, pues Mosé de León, como te digo, nace en Guadalajara todavía no había Inquisición en esa época, pero luego se mueve a Zaragoza y en Zaragoza ya sí había Inquisición, había la Inquisición del Reino de Aragón. Pero acuérdate que la Inquisición española no nace hasta como 1470 o algo así, ¿no? Pero ya 2 siglos antes estaba la Inquisición papal, la Inquisición romana. Ya estaba como 200 años antes. Los judíos habían sido expulsados, bueno, de España fueron en 1492, en 1300 y algo fueron expulsados de España y alrededor de esa época, 1200 y algo, fueron expulsados de Inglaterra. Entonces ellos encontraron en España un territorio fértil en donde se les permitía, pues en cierto modo, trabajar, pero no mezclaban sus conocimientos con el mundo cristiano, pues por temor a las represalias. Y eso es pues lo que hace que sea secretismo, ¿no? O sea, el hecho de decir, mira, esta letra, porque en hebreo, como te digo, las letras se dividen, ellos encontraban una letra con significado con otra, pues eso podría parecer como que era magia a las autoridades eclesiásticas de la época. Entonces, pues por eso lo mantenían en círculos mucho más ocultos y, como te digo, a personas instruidas. Porque si tú esto se lo enseñabas a una persona que no era instruida, pues igual abría la bocota y ponía a todos en peligro, soltaba alguna barbaridad, decía, oiga, yo aquí he vivido, no sé, 5 o 6 veces y sé ni qué, bueno, y la resurrección de los muertos, ¿para quién queda? Le diría la iglesia. Entonces diría, ven, pues aquí te vamos a resucitar pronto. Pero Manuel, fíjate que es curioso que en diferentes culturas del mundo la numerología y las frecuencias numéricas son determinantes para la creación. En el caso de los mayas vemos que existe su concepto de Hunahpu, que es el creador, el dador del número, el peso y la medida. O sea que nos da una frecuencia en nuestra circunstancia como seres. Toda la creación tiene un número, un peso y una medida. Para ellos la matemática es súper importante. Lo vemos también en el caso de los chinos, que lo vemos con el I Ching, que ellos tienen frecuencias numerológicas en cada uno de los hexagramas. Y sumando esos números, combinando, quizá lo más parecido a la cábala sería el I Ching, porque según lo que estás manejando esas frecuencias, te da un resultado y te especifica qué tipo de frecuencia numerológica es. Súper interesante el tema de hoy, Manuel. Quizá la parte más interesante que nos queda como pregunta en la parte esotérica del uso y el entendimiento de la cábala. ¿Qué es lo que nos queda como aprendizaje estas frecuencias numerológicas? Bueno, mira, para mí el mensaje fundamental de la cábala es un mensaje espiritual.
Desde el punto de vista de frecuencias numerológicas, te digo, yo no acabo alcanzándolo, desgraciadamente, pues me encuentro muy limitado al no hablar hebreo. A mí lo que me encanta es pues esta doctrina mística, ellos ser capaces de desarrollar todo este tema del alma. O sea, la idea de que hoy en día muchos también creemos que no toda nuestra alma está aquí, hay otra alma que está fuera, e incluso ellos también hablan de compartir almas, o sea, no hemos entrado ya tanto en eso, pero son conceptos que para la época eran, no sé, altamente, podrían decir la gente, disparatados, pero que hoy en día pues son perfectamente aceptables para una gran parte de la comunidad internacional, incluso personas que son cristianas, que técnicamente no creen en la reencarnación. Pues muchos de ellos pues llegan a plantearse que quizás sea posible una reencarnación, ¿no? Y que quizá cuando se habla de purgatorio, el purgatorio está aquí y es reencarnación tras reencarnación. Sencillamente, y tú tienes tu purgatorio, tu castigo, pues según lo que has hecho en la vida. Y puedes tener aquí pues un castigo tremendo, ¿no? Porque para los cabalistas el mundo es un mundo de sufrimiento, igual que para los budistas. Los budistas pues explicáis pues los vías para escapar de ese sufrimiento. En cierto modo los cabalistas tratan de hacer lo mismo. ¿Cómo el hombre puede escapar a este sufrimiento que le corroe desde que viene al mundo y al cual no quiere venir, pero que se engancha tanto a este mundo que tampoco quiere irse? Cuando se acaba su experiencia tampoco quiere irse, porque su memoria no existe, ¿no? De que realmente exista algo más allá y que su alma se vaya a encontrar con otros trozos de su alma. Te digo, son conceptos que yo los veo filosóficos. Ellos, por supuesto, te digo, niegan la palabra filosofía. Esto no es una filosofía, es una ley de vida, o sea. Y bueno, pues yo te digo, hay que respetarlo y tampoco dejarse como llamar demasiado la atención, en el sentido de que cuando tú te metes mucho en todas estas doctrinas, pueden acabar convirtiéndose en un culto. O sea, yo no voy a hablar mal de nadie, por supuesto, pero yo cuando estudiaba, o sea, pues llega un momento en que para mí los cabalistas entienden muchísimo de Kabbalah, de hebreo, de la doctrina judía, pero la mayoría no tienen ni idea del cristianismo, del protestantismo, del budismo. Les es totalmente desconocido. O sea, lo consideran que está fuera no, o sea, que no merece la pena ni estudiarlo. Y es una de las cuestiones que yo tenía con ellos. Digo, bueno, pero si tú me haces una religión comparativa, me quieres comparar lo que es la Cábala con lo que es, digamos, el cristianismo o con lo que es el budismo, pues tienen muchas cosas en común. ¿Cuál fue primero? Y ellos no te saben dar una respuesta. Ellos solo te dicen que Dios lo hizo así, lo creó así y así es como quedó. Pues muy bien, Manuel, súper interesante este tema, muy complejo, muy profundo, y quizá dejemos ahí la posibilidad para retomar este tema en otras áreas de lo que es el cabalismo. Okay. Y pues nada, te agradezco muchísimo e invitamos a las personas que nos sintonicen en Spotify, que ahí están los programas y que puedan encontrar todos tus libros en las redes sociales, en Amazon. Y pues nada, quedamos para la próxima. Nos estaban pidiendo un tema en relación de Madame Blavatsky y la teosofía. Así que próximamente tomaremos ese tema. De acuerdo, así lo hacemos, Jesús. Te agradezco mucho, Manuel, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.